Ok, pues bienvenidos, buenas días, tardes. Quiero compartirles rápidamente un mensaje que se llama promesas y realidades. Promesas y realidades. Y a menos de que usted sea un loco declarado, ¿hay algún loco declarado aquí? Bueno, 3 señoras apuntaron a su esposo. Si usted es un loco declarado, no hay problema, pero si no lo es, vivir fuera de la realidad es un problema para ti y para los que te rodean. Vivir fuera de la realidad. Por ejemplo, mi primo Fulgencio tiene 43 años, pero cree que es un adolescente, vive fuera de la realidad. No estudia, no trabaja, anda en fiestas de chavitos, se viste como chavito y actúa como chavito. Mi tío Febronio ya no sabe qué hacer con él. Una vez, por sugerencia de toda la familia, lo rifó, pero nadie compró los boletos. Es un problema vivir fuera de la realidad. Así que lo más conveniente es vivir la realidad. Pero ¿sabe qué? No cualquier realidad. El mundo vive la realidad del mundo terrenal, pero el creyente vive otra realidad. La realidad de Dios. Con Dios tenemos promesas futuras por cumplirse, claro, pero también tenemos realidades sobrenaturales ya logradas que nosotros tenemos que disfrutar. Fíjese, Eva tuvo una promesa, pero nosotros tenemos la realidad de esa promesa. ¿Se acuerda de la promesa de Eva? De tu descendencia vendrá el que aplastará la cabeza a Satanás. Nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Abraham tuvo una promesa, pero nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Los hombres y las mujeres de Dios se mueven a través de las promesas de Dios, viendo hacia las promesas de Dios. Pero los hombres y las mujeres de Dios viven hoy a través de las realidades provistas de Dios. Y hay una gran diferencia. Una promesa se recibirá en un futuro que puede ser cercano o lejano, pero una realidad es un hecho consumado hoy. ¿Me está entendiendo? Una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor, pero una realidad es una palabra hablada por Dios para hoy, para este momento, para esta vida. La promesa debe creerse, la realidad debe vivirse y disfrutarse. Dios en su palabra nos habla de promesas, pero también nos habla de realidades. Así que debemos tener entendimiento para distinguir unas de otras. Porque si usted toma realidades como promesas, o sea, hechos que Dios dijo que ya son una realidad, y usted piensa que es a futuro, su vida va a estar vivida de una manera equivocada, aunque usted trate de ser un buen cristiano. Hay que esperar la promesa, pero hay que vivir, discernir, entender la realidad y experimentarla. Claro que hay gente que no capta la realidad, por supuesto que hay gente que no capta la realidad. Estaban 2 jarochos en la hamaca, como acostumbramos los jarochos de pura cepa, ahí en la playa, pero ahí en la palmera colgada la tele. Y en eso comienzan las noticias de la noche. Y en las noticias empiezan a pasar una imagen de un edificio como de 15 pisos y hasta arriba un fulano que se quería aventar. Entonces uno de los jarochos, Telésforo, le dice al otro: cuñado, te apuesto 1,000 pesos a que el tipo no se avienta. Y el otro le dice: va, hecho, 1,000 pesos.
Y en eso se ve por la televisión que el tipo que está en lo alto del edificio se avienta y se hace pomada en el piso, ¿no? Queda ahí como calcomanía. Y entonces Telésforo saca los 1,000 pesos, le dice, pues ni modo, cuñado, te pago. Y el otro, que era honesto, como todos los jarochos, le dice, no, cuñado, no me debes nada. La verdad es que yo ya había visto esto en las noticias de las 6 de la tarde. Y el otro le dice, pues yo también, pero no creí que se aventara otra vez. Por eso hay que investigar y ponerse abusado para captar la realidad. Cada vez que descubra, cada vez que usted esté leyendo la palabra, porque necesita leer la palabra para distinguir esto, cada vez que esté leyendo la palabra y vea algo ahí, pregúntese, ¿esto es realidad o promesa? Y la respuesta va a determinar sus acciones, su manera de orar y su manera de vivir, su actitud general en la vida. ¿Sí? Por ejemplo, usted está orando y le dice, Señor, por favor, hazme tu hijo. Y el Señor te va a decir, pues ya eres. ¿Por qué oras por algo que ya es una realidad? ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que orar y vivir de una manera diferente según sea una realidad o según sea una promesa. Usted puede orar por el cumplimiento de una promesa que se va a hacer, va a suceder en el futuro, pero no puede orar por el cumplimiento de una realidad, porque la realidad que cree ya es una realidad. El que usted no la vea, no la discierna, no la entienda o no la conozca, no cambia el hecho de que ya es una realidad. ¿Me estoy explicando? ¿O ya me hice bolas yo solo? Le voy a contar una historia. Es una historia de 3 creyentes de la antigüedad. Se llamaban Simeón, Ana y Caifás, por si anda buscando nombres para sus niños. ¿Ya le pusieron nombre? Yo a las mamás, tanto a Cristi como a Lili, les estuve sugiriendo durante todo su embarazo que le pusieran a sus niños Febronio. Y las dos me contestaron que lo iban a orar unos 40 años a ver qué Dios les decía, ¿no? Bueno, le voy a contar la historia de estos 3 personajes, Simeón, Ana y Caifás, pero la voy a novelar. ¿Sabe qué es novelar? A mí me encanta la historia, me gusta mucho la historia y leo libros de historia, veo programas de historia y documentales de historia, pero lo que más me gusta es leer libros de historia novelada. Entonces, la historia novelada lo que hace es que le presenta los hechos centrales del personaje central y le agregan cosas para hacerla más interesante, ¿no? Pero los hechos centrales son reales. Bueno, así se la voy a platicar, para que después no me acuse que estoy inventando nuevas páginas de la Biblia. La voy a novelar, inventado, ¿está de acuerdo? Los hechos centrales son realidad, ¿ok? Y se trata de 3 personajes muy reales que vivieron y murieron hace aproximadamente 20 siglos, pero que confluyeron en un momento crucial de la historia. Yo diría en el momento más importante de la historia. Pero vamos a antes. El pueblo de Israel, antes de estos personajes, el pueblo de Israel, le voy a hablar más o menos unos 600 años antes de que estos personajes aparecieran. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia porque el rey Nabucodonosor había invadido ahí la tierra santa y según la profecía 70 años duraría el cautiverio. Durante estos años de cautiverio se desarrollaron varias historias dramáticas, importantes, bíblicas, súper emocionantes,
a más no poder. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Las visiones proféticas de Nabucodonosor, las visiones proféticas de Daniel, la salvación del pueblo de Israel por parte de la reina Esther y Mardoqueo. Y terminó ese periodo con el regreso a Israel, con Esdras y Nehemías reconstruyendo la ciudad y el templo y los muros de la ciudad. Estando aún en ese periodo de cautiverio, el pueblo recibió la profecía famosa que se llama la profecía de las 70 semanas, que un día voy a hacer una serie de predicaciones para explicársela, la profecía de las 70 semanas. Y ahí se especificaba claramente que el Mesías moriría exactamente 483 años después de que se dictara el decreto para que Israel pudiera regresar a la tierra. Durante estos 500 años entre que acabó de escribirse el Antiguo Testamento, que termina en Malaquías, y que empezó a la historia en el Nuevo Testamento, hay 500 años de silencio. 500 años de silencio. Pero en esos 500 años se llevó a cabo la reconstrucción y se terminó el regreso del pueblo de Israel, y la vida volvió a su curso normal en Israel. Y la Biblia no nos dice qué ocurrió en la mayoría de estos 500 años, pero así también guarda silencio en muchos otros periodos de la historia, ¿no? Ahorita tenemos casi 2000 años que guarda silencio sobre este periodo, ¿no? También, y han sucedido cosas maravillosas y extraordinarias, pero pues que no están en la Biblia, ¿no? Si alguien me dijera qué habría que agregarle, pues el día que nací, en un libro que se llama Los Humildes. Bueno, hay un detalle en la profecía de las 70 semanas que se cumplió durante esos 500 años. Porque la profecía de las 70 semanas decía que habría un nuevo conquistador sobre Israel cuando se cumpliera el tiempo del Mesías. Entonces, 70 años antes del nacimiento del Mesías, dentro de estos 500 años, el Imperio Romano invadió Israel. Y en esos días, 70 años antes del nacimiento del Mesías, dos jovencitos platicaban en la ciudad de Jerusalén. Y platicaban acerca de esto que acababa de pasar, esta invasión romana que rompió la paz, que conquistó al pueblo, ¿no? Eran dos personas rectas delante de Dios y creyentes firmes en su fe. Y los acontecimientos que estaban pasando, pues los estaban llenando de horror, porque una conquista es todo menos padre, ¿no? Bueno, para el conquistado. El horror de la guerra, de la violencia, de la sangre, de los heridos, los muertos, y con una nueva tortura introducida por los conquistadores que llenaba caminos enteros con judíos, patriotas y criminales por igual, que se llamaba la crucifixión. Ana tenía unos 30 años y 36 años cuando ya era una viuda, y tenía muchos años de viuda, 14 años de viuda, y su esposo había muerto repentinamente cuando pues parecía que estaba sano y estaba fuerte. Y Ana al principio le reclamó a Dios, le dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me quedo viuda tan joven? Y Dios le respondió, y al fin ella entendió que Dios tenía un llamado especial para ella,
para estos tiempos tan peligrosos y de tanta angustia. Y era un llamado a ella sola. Simeón era un poquito más joven que Ana y la conoció en las reuniones del templo, como se han conocido muchos jóvenes. Y ambos se conocieron, se identificaron, porque eran jóvenes verdaderamente entregados, que amaban a Dios. Y pronto comenzaron a tener pláticas entre ellos acerca de los grandes temas de la doctrina, de la escritura, pero en especial platicaban con las promesas relacionadas con el Mesías. Un Mesías que estaba claro desde Adán y Eva en las escrituras que habría de venir a salvar a su pueblo. Y creyeron en el Mesías con todo su corazón. Algún tiempo después les sucedió algo muy extraño que ellos no alcanzaban a entender. No alcanzaban a decidir cómo tomarlo o cómo actuar, porque lo que había pasado es que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a actuar en ellos y cosas extrañas empezaron a suceder y entraron en una nueva dimensión de gloria. Y al fin encontraron el llamado de Dios para sus vidas. Sabían que el Espíritu Santo vendría, porque el profeta Joel lo había profetizado, que vendría sobre hombres y mujeres. Encontraron cuál era el llamado: interceder por la promesa del Mesías y anunciar al Mesías venidero. Poco tiempo después de la invasión, en ese mismo tiempo, otro jovencito, adolescente, sintió también el llamado de servir y ministrar a Dios y decidió estudiar para convertirse en un sacerdote del Dios Altísimo. Él también estudió la palabra y se convenció también de que Dios enviaría un Mesías para salvar a su pueblo. Durante los siguientes 70 años, estos tres siguieron un mismo camino en sus vidas. En apariencia, en su interior y en su espíritu, fueron caminos que se estaban separando. Simeón y Ana seguían buscando la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo, mientras que el otro joven, ahora convertido en todo un hombre llamado Caifás, había seguido más el camino de la religiosidad y disfrutaba y seguía más la posición social y económica que le daba que la relación con el Espíritu Santo. Y entonces los caminos se separaron. Durante estos 70 años, Simeón, Ana y Caifás habían recibido palabra profética de que sus ojos verían al Mesías. Y la profecía de Daniel había señalado exactamente los tiempos del cumplimiento de la promesa. Una mañana, cada uno por su parte, en su casa, ya ancianos, Ana y Simeón sintieron algo diferente en su espíritu. Era algo que no se podían explicar. Era como si algo estuviera inundando su casa. Ya tenían como una semana sintiéndose raros, como que algo estaba moviéndose, extraño, poderoso, en su tiempo de comunión con el Espíritu Santo, y no sabían qué era ni cómo explicarlo. Sentían como que algo grande y extraño estaba a punto de suceder, pero no sabían qué. Esa mañana, cada anciano en su casa, orando en el Espíritu, el Señor les recordó la profecía de Daniel que tanto habían estudiado. Sabían, fíjese usted, con tanta precisión fue esa profecía, que ellos sabían ese día que faltaban 33 años para que se cumpliera la muerte del Mesías.
Y el Espíritu Santo les recordó que según la ley, un ministro de Dios solamente puede ejercer a partir de los 30 años. Sacaron cuentas, cada uno por separado en su casa, y entendieron que el Mesías debía estar por nacer ya. Y sintieron que los pelos se les erizaban, sintieron una corriente eléctrica, sentían el estómago que se les contraía, y el Espíritu Santo les confirmó lo que empezó a hacerse una avalancha de pensamientos en su interior. Dios les cumpliría hoy la promesa de ver al Mesías, al Salvador del mundo. Y corrieron al templo. Cuando se vieron, casi no podían hablar, pero como pudieron se confirmaron uno al otro lo que el Espíritu Santo les había dicho. Y ahí estaban en el templo, y de repente apareció la figura de un matrimonio con un bebé, y supieron instantáneamente que ese era el Mesías. Imagínense la emoción de esperar la promesa 70 años. Dios les había dicho que no morirían sin verla. Vieron la gloria ante sus ojos. Dice Jesús que otros desearían haber visto lo que la gente de ese tiempo vio y despreció, pero estos no lo despreciaron, sabían lo que significaba. Imagínense qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar con estos pequeños que cargamos hoy aquí, pero seguramente van a ser siervos importantes del Dios Altísimo, pero ninguno de ellos es el Mesías. Y es un honor para mí, es una felicidad orar por bebés y profetizar sobre ellos. Pero esto era una realidad en ese momento. El Mesías estaba delante de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, era una realidad que sus ojos vieron y sus manos palparon. Y ese día, mi hermano, todo cambió. Su salvación ya no fue una promesa, ahora era una realidad. Simeón dijo: han visto mis ojos tu salvación. Y Ana comenzó instantáneamente. Yo no sé por qué a las mujeres se les da la hablada, ¿verdad? La comunicación. Pero si usted se acuerda, la primera evangelista fue la samaritana del pozo, ¿no? Que luego fue con el chisme al pueblo, ¿no? Y la primera que predicó a Jesús resucitado fue una mujer también, ¿no? Que fue luego a regar la noticia. Y aquí inmediatamente Ana empezó a regar la noticia, empezó a predicar de Jesucristo, del Salvador. Ahora era una realidad, ya no era una promesa para el pueblo. Ahora Simeón y Ana podían morir en paz, sabiendo que Dios cumple sus promesas. Y cuando tú sabes que Dios cumple sus promesas, que son una realidad para ti, esperas confiado, certeza absoluta, la siguiente promesa. ¿Me entiende? Caifás, por su parte, oyó de la consulta que hicieron unos sabios que venían de Oriente, oyó de la consulta del rey Herodes acerca de un rey de los judíos que había de nacer, y hasta él fue el que se acordó de la profecía que debía nacer en Belén, pero no tomó la promesa como una realidad, ni ese día, ni el resto de sus días, y su actitud ante Dios mismo fue de promesa hasta hoy, y no de realidad durante toda su vida. Nunca, ni ante la evidencia de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones, nunca ante la evidencia de la resurrección, su actitud admitió la realidad de lo que Dios había hecho en sus días. ¿Y sabe qué? Terminó perdido en la oscuridad. Mientras que Simeón y Ana cumplieron su misión en la vida, y ahora ellos están con ese Jesús que conocieron y cargaron
y que anunciaron como una realidad. ¿Cómo disfrutar una realidad de Dios en su vida? Mi hermano, usted necesita reconocer una realidad de Dios y distinguirla, saber que es diferente de una promesa. Usted necesita creer en esa realidad, creer que lo que Dios dice es cierto. Usted necesita tener una experiencia personal con esa realidad. Fíjese, los tres personajes se enteraron del nacimiento del Jesús. Los tres sabían la fecha, los tres sabían el lugar, los tres sabían que había nacido. Dos fueron al templo a tener un encuentro, a tener una experiencia personal con el Mesías. El otro se quedó en su comodidad, se quedó en su palacio y nunca disfrutó esa realidad, porque Jesús era una realidad. ¿Cuáles son las realidades? ¿Le gustaría saber cuáles son las realidades de usted como creyente hoy en día? Le puedo hablar de muchas realidades, al igual que le puedo hablar, el otro día le enseñé un librito que traía cientos de promesas, pero hay realidades que nosotros tenemos que saber y vivir. Se las voy a leer, le voy a leer poquitititas, pero si usted las conoce y las empieza a creer, Angie, va a cambiar completamente su manera de vivir. Le voy a decir algunas realidades. Primera realidad, si usted trae Biblia, ábrala en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: por lo tanto, todos se lo saben, si alguno está en Cristo es una nueva creación o criatura, como decía la versión anterior, ¿no? Si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Señora, voltéese con su marido y dile: viejo, estás pasado. Dice: lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Mire, hermano, esta es una realidad. Usted no es el mismo de antes de Cristo. Usted es una nueva criatura. Necesita creerlo. Necesita vivirlo. Ya no es el mismo de antes. Jesús transformó por completo su ser. ¿Sigue teniendo el mismo cuerpo? Porque ese hasta el final lo vamos a recibir. Pero su alma y su espíritu son completamente diferentes. Usted necesita creer que es una nueva criatura, que es un nuevo ser, y vivir de esa manera, no como el que vivía antes. El otro día me preguntaban y se los dije. Me decían: ¿es que ser cristiano significa ser mejor que todos los demás? Le dije: no, ser cristiano, entre otras cosas, significa ser mejor que tú mismo de lo que eras antes. Usted es una nueva criatura. ¿Quiere otra realidad? Romanos capítulo 6 versículo 14. Dice la palabra: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En realidad aquí son dos realidades. Fíjese, bajo la ley, si usted no obedecía todos los mandatos, se iba al infierno. Bajo la gracia, como Cristo obedeció todos los mandatos y fue a la muerte, pagó por nosotros, recibimos ese beneficio gratis para todo el que cree en Él.
Pero también dice aquí la palabra, si me lo pueden poner otra vez tantito, dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Jesús dice, si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre del poder, de la autoridad del pecado sobre mi vida. ¿Quiere decir que voy a ser perfecto? No. Quiere decir que ahora ya le puedo decir no al pecado con autoridad. Antes no podía, ahora sí puedo. Eso es que el pecado ya no tiene dominio. Si lo hago es porque quiero, pero tengo el poder y la autoridad de decirle no. Antes no lo tenía. Esa es una realidad para nosotros. Vivir bajo la gracia no es licencia para pecar. Vivir bajo la gracia es vivir con el deseo de agradar a Dios. A veces me preguntan, bueno, ¿y qué está prohibido para los cristianos? Pues nada. Nada está prohibido para los cristianos. Hemos levantado una serie de teorías y de tradiciones religiosas prohibiendo ciertas cosas, ciertas comidas, ciertos vestidos. O sea, la Biblia dice todo te está permitido. ¿Cuánto es todo? Pero no todo te conviene, ¿no? Yo, por ejemplo, platico con mi amigo Charlie y le digo, Charlie, sí te está permitido irle a la América, pero no te conviene. No es cristiano, ¿no? Tercera cosa, tercera realidad para su vida, está en Mateo 21-22. Dice, si ustedes creen, recibirán el 15% de lo que pidan en oración. Amén. Si ustedes creen, recibirán el 84% de lo que pidan en oración. ¿Sí o no? ¿Qué dice aquí? Si ustedes creen, recibirán. ¿Y cuánto es todo? Pues todo. Esa es una realidad, pero no la vivimos. Claro que tiene sus reglas, ¿no? Dice la palabra, no pidas para tu placer, ¿no? Pide para el reino, pide para cumplir los propósitos de Dios. Pero aquí dice, esta es una realidad, todo lo que pidas en oración, creyendo en el nombre de Jesús, te será concedido. Es una realidad. ¿Qué necesitas para tu vida? Para cumplir el propósito. ¿Necesitas salud? Pídesela. ¿Necesitas dinero? Pídeselo. ¿Necesitas recursos? Pídeselo. ¿Usted cree que después de 3 años pudiéramos tener un auditorio como este con todo el equipo que tenemos, humano y material, todo este material, todos estos salones, todo? ¿De dónde salió? Pues de las ventanas de los cielos, porque lo pedimos. No es para mí, es para tu reino, Señor. Y dice, si es para mi reino, ahí va. Y todo está. Le puedo decir hoy que después de 2 años de pandemia y cacho, esta congregación no debe un peso a nadie, ni uno. Le doy otra realidad. Está en Lucas capítulo 10, versículo 19. Y dice la palabra sí, es una afirmación, creo que la mencionamos la semana pasada. Les he dado autoridad a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Levanten la mano ustedes. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, o sea, demonios, principados, potestades, enemigos espirituales, y vencer el 15% del poder del enemigo. Amén. El 84% del poder del enemigo.
No, ¿qué dice? Todo. ¿Y cuánto es todo? Todo. Dice, y nada les podrá hacer daño. Es una realidad, mi hermano, que usted tiene la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Autoridad que fue ganada o recuperada por Jesús y que fue delegada sobre nosotros. ¿Quiere otra realidad? La última. Ya con eso termino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cuál vamos a cantar? Dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, ¿quiénes son? Levanten la mano ustedes. Ok, son linaje escogido. ¿Sabe qué es un linaje? Es una línea de descendencia directa del rey. Linaje escogido, real sacerdocio, reyes y reinas, sacerdotes, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que estén en su casa disfrutando las series de Netflix. ¿Amén? ¿No? ¿Cómo? Entonces, ¿para qué? Para que prediquen a Jesús, para que den a conocer al Señor. Para eso estamos en la tierra. Esta es nuestra realidad. Usted es linaje escogido. Usted es rey y reina. Usted es sacerdote del Dios Altísimo. Usted es nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que anuncie a Jesucristo. Amén. Es otra realidad. Así que en estas realidades vemos que somos nuevas criaturas, o sea, nada que ver con la antigua antes de Cristo, que estamos libres del poder del pecado, que tenemos a nuestra disposición los tesoros del cielo, que tenemos toda la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del enemigo para derrotarlas, que somos sacerdotes del Dios Altísimo, o sea, estamos conectados con Él, y que estamos puestos para anunciar al Mesías real al mundo. Estas son solo algunas de las realidades de Dios en nosotros. Ya no son promesas. Fueron promesas, pero ya no son promesas. Ahora son realidades. Y necesitamos hacerlas nuestras, mi hermano. Ya no vivir esperando a ver si se da. Ya se dio. Necesitamos vivirlas, disfrutarlas, caminar. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para tomar estas verdades fundamentales como realidades en nuestra vida. Dios está con nosotros. Dios nos creó esta realidad. Así que conoce y aférrate a lo que la palabra dice. Aquí te dije 5, pero hay muchas más. Tienes que estar seguros que las realidades de Dios son más ciertas que tus propias fantasías, que tus propias ideas, que tus propias opiniones. Tienes que tener fe, porque la fe hace efectiva la realidad para nosotros, le da sustancia. Tienes que vivir en comunión con el Espíritu Santo, porque las realidades para nosotros, las realidades de Dios son sobrenaturales, trascienden nuestra mente, trascienden nuestro entendimiento, están más allá de nuestras capacidades, solamente pueden ser comprendidas mediante el Espíritu Santo. Y tenemos que actuar. Si la realidad no está siendo comprendida en tu mente por el Espíritu Santo, para ti van a ser locura. Este está loco. Así dice la palabra, ¿no? Y empieza a vivir y a actuar con base en esa realidad. Con base en esa realidad.
estamos hablando de realidades, no de promesas. Jesús dijo, Mateo 24:4. Mateo 24:4 dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Si usted lee la palabra, Jesús da muchas advertencias sobre el engañador que es Satanás, pero también es el mundo y también es nuestro corazón. Te van a decir, Dios, con que Dios te dijo. ¿Se acuerda cómo cayó Eva y Adán? El diablo les decía, ¿con que Dios te dijo? No es cierto. Pero estas realidades son las que Dios dice. Que nadie te engañe con otra cosa que no sea lo que Dios dice. Hay que caminar con mucho cuidado en eso. Lo que Dios dice de ti y para ti, esa es la realidad, no hay otra. No hay otra. Nuestra manera de vivir la vida y la realidad de las promesas futuras depende de cómo tomemos hoy la realidad presente que Dios nos da. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si usted viene por primera vez, segunda vez, nos está viendo en las redes, quiero decirle que toda esta realidad que se construye para una persona viene a través de conocer a Jesús como Salvador personal. Él es Dios, dejó su trono, dejó su corona, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y pagó por nosotros en la cruz. La salvación, el perdón de los pecados es gratis al que cree en Él, al que cree en su sacrificio y lo recibe como Señor de su vida. Si usted quiere hacerlo, cierre sus ojos un momento y diga conmigo: Señor Jesús, hoy creo que tú eres mi Dios y mi Salvador y quiero seguirte todos los días de mi vida. Perdona mis pecados y dame la vida eterna en tu nombre. Amén y amén. Segunda invitación, usted quiere vivir una realidad, las realidades de Dios para su vida. Póngase de pie y vamos a orar un momento y decirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación y esa convicción. Espíritu Santo, que nos dé esa revelación y esa convicción para que podamos vivirlo todos los días de nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Levante sus manos y empiece a decirle: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, lléname. Trae tu revelación, Señor, trae tu convicción. Que lo que he leído de tu palabra, Señor, tú me recuerdes en este momento las realidades para mi vida. Que tú me enseñes, Señor, a entenderlas para que yo pueda vivirlas y mi vida sea diferente y mi eternidad sea diferente. Te doy gracias, Señor, lléname de ti y ayúdame a mantenerme todos los días pensando, creyendo y viviendo tu realidad, lo que tú dices, porque hoy declaro que esa es la verdad para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta congregación. Yo la bendigo, Señor. Pido que tu Espíritu Santo aclare las ideas, abre el entendimiento, los oídos, los ojos espirituales y tu palabra penetre, Señor, y podamos ser personas que vivamos de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, para que podamos ver tus promesas futuras cumplidas en nosotros. Yo los bendigo, bendigo sus casas, declaro protección sobre ellos contra toda peste, contra toda enfermedad, toda pandemia, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú bendigas sus finanzas, que tú toques su carácter, Señor, para que las relaciones familiares sean
favorables. Padre, y que bendigas todo lo que tiene que ver con sus casas, sus trabajos, sus negocios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, hoy úngeme, y como fuente. Muchas gracias, muchachos. de agua viva, sacia mi llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más dile, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, y como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más, como paloma. Paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, por este día. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú siembres esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, de los que estamos aquí, y que dé mucho fruto, Padre. Gracias por tu amor, por tu presencia y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que bendiga tu semana, que bendiga tu casa, que guarde a tu familia, a tus finanzas, en el nombre de Jesús. Te bendigo y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Que estés muy bien, iglesia.